que suene, en altavoz todo se mantiene. La verdad vibra fuerte, no se esconde. Paola al frente, nadie la rompe. Palabras claras, no hay disfraz. Lo que otros callan aquí se dirá. En altavoz, gritando lo real. Con fuerza y percepción, nadie nos va a callar. Paola lidera sin miedo, sin freno. En altavoz, el eco es eterno. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al estreno de este programa en Alta Voz. Es nuestro primer capítulo, así que muchas gracias por estar conectándose. Les agradecemos esta difusión en Alta Voz, un programa y un proyecto que estamos levantando con mucho cariño, con mucho esfuerzo, junto a tu servicio, así que les agradezco un montón. Mi nombre es Paola Palacio, soy concejala de la comuna de Melipilla, melipillana de toda la vida y por supuesto una chilena más. Y para nuestro primer programa tenemos un gran invitado, así que lo vamos a recibir con mucho cariño a Ignacio Achurra. Así que, Ignacio, ¿cómo estás, Ignacio? Muy bien, Pau, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Contento de Ignacio, estar aquí en el programa inaugural de este sí, espacio. en el programa estreno, por supuesto, queríamos tener ahí un invitado de lujo, así que muchas gracias por aceptar la invitación. Ignacio, que es actor, vivió gran parte de su infancia en Paine, en nuestro distrito, en el distrito 14, una comuna rural, bien sabemos. Fue constituyente dentro del primer proceso por nuestro distrito, por las provincias de Melipilla, Talagante y el Maipo. Y Así es. hasta hace poquito era el director de organizaciones sociales en el gobierno, rol que cumplió durante 2 años, ¿cierto? Aproximadamente. 2 años justo, fui director de la División de Organizaciones Sociales. Súper. Oye, Ignacio, cuéntanos entonces, ¿qué te pareció este rol que tuviste en gobierno? Un rol que por supuesto me imagino es muy demandante, pero tremendamente enriquecedor. Así que cuéntanos un poquito cómo estuvo tu experiencia y qué evaluación puedes hacer con respecto a las organizaciones sociales en Chile. Eh, Mira, bueno, en primer lugar, saludar a toda la gente que nos está viendo, particularmente a la gente querida ahí de Melipilla. Me cuentan que está lloviendo, se cae el cielo, así que qué rico, disfruten eso y ojalá que no quede. Hay muchos problemas de transporte, inundación. Mira, yo en primer lugar le contaría a la gente lo que es la División de Organizaciones Sociales, ¿no? Es una institución pública que forma parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que es, para quienes no sepan, el Ministerio de la Vocería, ¿no? De la ministra actualmente Camila Vallejo. Y nosotros trabajamos desde la división esencialmente promoviendo la participación ciudadana, es decir, los mecanismos para que la ciudadanía se haga parte en los espacios de toma de decisión de las cuestiones que le afectan su vida, su día a día. Y además trabajamos con las organizaciones sociales, entregando herramientas, capacitación, promoviendo la función esencial que cumplen particularmente los dirigentes sociales. Y, y la verdad es que es una función que para mí era muy coherente con lo que hacía mi historia. Yo fui dirigente estudiantil, fui dirigente sindical, presidente de sindicato de actores y actrices de Chile. Por lo tanto, vengo de un mundo de trabajo gremial con las organizaciones sociales y ahí lo primero que uno percibe es la enorme diversidad y cantidad de organizaciones que hay en Chile, ¿no? En Chile hay más de 350.000 organizaciones sociales. Nosotros estimamos que hay alrededor de 10 millones de personas que participan en algún tipo de organización social y organizaciones tan diversas como son juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, organizaciones de consumidores, sindicatos, hoy día comunidades digitales, el mundo joven que se organiza en los espacios digitales, un mundo muy diverso y por lo tanto de desafíos también muy diverso. Oye, y 10 millones de personas es una cifra que yo creo que nadie se imagina, porque Es bien uno increíble, conoce al claro. presidente de su junta de vecinos, ¿cierto? A la tesorera, a la secretaria que siempre están ahí apoyándolo, pero
pero 10 millones de personas es un montón en el país. Claro, claro, es que si uno piensa, por ejemplo, si tenés, hoy día hay alrededor de 350.000 organizaciones formalizadas. Nosotros estimamos que ahí hay un rango de organizaciones que no están realmente operativas, que no renovaron directivas o que se crearon y cumplieron su objetivo, como puede ser un comité de vivienda y luego no siguieron funcionando. Pero a su vez hay un efecto espejo de organizaciones no formalizadas, ¿no? Entonces, si hay 250.000 formalizadas operativas, igual hay 200.000 no formalizadas. O sea, estamos hablando de un universo de 350, 400.000 organizaciones. Y si a eso uno le pone 20 personas por organización, ya estamos hablando de 8 millones de personas, ¿no? Entonces, la verdad es que en Chile uno podría afirmar que no existe una cuadra, una manzana que no tenga una organización social. Una organización religiosa, una comunidad de fe, una junta de vecinos, un comité de seguridad, un club deportivo, un espacio cultural. Si uno empieza a pensar, si uno participa en algún tipo de organización social, probablemente nos vamos a dar cuenta que participamos más de una. Sí, es cierto. Oye, bueno, y lo importante que es la labor de la dirigencia social, muchas veces ad honorem, es decir, al Así gradino es. estar levantando proyectos para la comunidad, siendo parte de ciertos procesos participativos de las instituciones, que es muy importante porque son quienes aterrizan todas las ideas institucionales y al final son los que le dan esta cuota de realidad, ¿cierto? Sí, totalmente. Mm, No, sí, sí, los dirigentes sociales en ese sentido realmente cumplen un rol heroico. O sea, nosotros creamos en la división que se va a entregar ahora, el 7 de agosto, el Día de la Dirigencia Social y Comunitaria, el primer premio anual a las dirigencias sociales y comunitarias. Tuvimos más de 200 postulaciones, se van a premiar 7 personas a nivel nacional de distintas regiones, de distintas edades, gente con trayectoria, gente de innovación, pero cuando uno ve el sacrificio que hacen los dirigentes sociales, o sea, hoy día todas las señales de la vida en sociedad, de lo complejo que es salir adelante con la familia, con todas las dificultades, recursos, la pega, los tiempos, todo indica que uno tiene como que tratar de salvarse medio solo, ¿no? Y rascarse con las propias uñas. Y los dirigentes rompen esa lógica, pues. O sea, los dirigentes salen, abren la puerta, se encuentran con otras personas y dicen, pucha, parece que tenemos problemas parecidos, a lo mejor tenemos que encontrar soluciones colectivas a estos problemas comunes, ¿no? Y empiezan a trenzar una organización social, a representar a otros, a ponerse de acuerdo con otros, que es una cuestión tan difícil, ¿no? Si tenemos dirigentes sociales viéndonos, ¿cuántas veces no está en esa asamblea eterna con ganas de irse a tomar once a la casa y dice, no, no puedo creer de nuevo a esta persona, ya ha hablado 4 veces y hace de nuevo el punto y hay que volver a explicarle o tenemos que volver a votar un tema? Es tan difícil llegar a acuerdo. Entonces, quienes sostienen eso, quienes sostienen ese tejido social, quienes empujan, esos son los dirigentes sociales y realmente cumplen una función absolutamente esencial en democracia. sí. Oye, bueno, y qué bueno que hablamos sobre el trabajo esencial que cumplen las dirigencias sociales en democracia. En democracia, un término que hemos escuchado bastante últimamente gracias al presidente que nace una cumbre que se llama Democracia Siempre, junto con otros presidentes, con otros jefes de Estado. Y desde ahí preguntarte lo importante que es fortalecer, y por supuesto una de las maneras de fortalecer la democracia es tener representantes. Y sabemos que tú eres precandidato a diputado de nuestro distrito, de la provincia de Melipilla, Talagante y del Maipo, ¿cierto? Y que, bueno, un poco nos puedas contar como precandidato cuáles son las problemáticas más relevantes que a ti te gustaría llevar al Congreso y, por supuesto, cómo solucionar esta. Dentro de este distrito que es gigante, desde San Bernardo Sí, al Güell, ¿cierto? Es un distrito es que es impresionante. bastante grande, con múltiples problemas, pero por supuesto hay algunos que me imagino que a ti te llaman más la atención. Sí, el distrito 14 es como una región, ¿no? Porque estamos ahí colgando con la sexta región, Alhué, casi en la costa con Curacaví, San Bernardo, que es como una ciudad en sí misma, y como una ciudad grande como Melipilla, Talagante, Puin, Paine.
Eh, a ver, el distrito 14 es un distrito que yo creo que es un fiel reflejo de muchas de las necesidades que todavía presenta nuestro país, ¿no? Yo lo resumiría esencialmente en igualdad de oportunidades y distribución, ¿no? Es un distrito que siempre tiene esta metáfora de sentirse el patio trasero de la región metropolitana, porque estamos efectivamente a 25 minutos, 30 minutos en auto, 30, 40 kilómetros del centro de Santiago, pero con viajes que a veces son 2 horas, 2 horas y media en un bus en la tarde, ¿no? Entonces es un distrito que presenta problemas, en primer lugar, yo diría de acceso, ¿no? De acceso a servicios básicos, como pueden ser alcantarillados, caminos transitables, caminos iluminados. Hay problemas de seguridad importantes relacionados con eso. Es un distrito que tiene problemas de acceso a otro tipo de servicios. El distrito no tiene universidades, ¿no? Tiene un centro de formación técnica, pero no tiene universidades. Un distrito que tiene una comuna del tamaño de San Bernardo, de más de 300.000 habitantes, Melipilla, Talagante, podría perfectamente tener universidades, ¿no? Que tenga una diversidad de carreras. Hay algunas apuestas que se están haciendo, pero todavía muy pequeñas. Eh, y es un distrito que evidentemente tiene problemas de seguridad, ¿no? Eso es algo que está sucediendo. Ahora, hace poquito hubo todos unos temas en Padre Hurtado, ha habido muchos de estos turbazos, ¿no? Como grupos de gente que entran a las casas de manera muy violenta. Se han activado muchísimo los comités de seguridad, las juntas de vigilancia rural dentro del distrito, y es uno de los temas de preocupación, porque además como es un distrito que conjuga una parte importante urbana. A veces la gente dice, porque cuando uno mira el distrito, claro, pues, la extensión del espacio rural hace pensar de que la gente vive más en el mundo rural de lo que realmente vive, ¿no? Lo cierto es que en el distrito cerca del 80%, 75% vive en zonas urbanas, ¿no? Y hay un 25% de gente que vive en zonas rurales. Lo que hace que también hay una cierta falsa fantasía de que mucha gente dice, ah, qué rico, viví en Talagante, viví en Paine, o sea, viví como en el campo, como en una parcela de agrado, con piscina y árboles frutales. Y no, la gran mayoría de la gente del distrito vive en villas, con terrenos muy pequeños, ¿no? Sin esos disfrutes de necesariamente tener acceso a áreas verdes. Entonces yo diría que es un distrito que en eso es un reflejo muy fiel de las desigualdades y todavía de la inequidad de desarrollo que presenta el país. O sea, el Distrito 14 eh, requiere una coordinación mucho más grande y una focalización y un interés mucho más grande en planificación del desarrollo urbano, en equipamiento de comisaría, de la disposición de carabineros, de fiscalía. Es un distrito que todavía hay gente que a 30 minutos del centro de Santiago no tiene alcantarillado, ¿no? En zonas urbanas, ¿no? O gente que no tiene acceso a agua potable. Por lo tanto, es un distrito, yo diría, que tiene una diversidad de problemas que requieren atención, que requieren atención. Sí, oye, Ignacio, y qué bueno que comentas esto de como la fantasía de vivir en lo rural, ¿cierto? Últimamente hemos visto en nuestro distrito, a partir de la pandemia, que hubo muchas personas que migraron hacia estas zonas más rurales, que compraron terrenos Mm. irregulares en unas situaciones, la verdad es que son bastante lamentables, donde cuando llegan a su terreno, ilusionados, ¿cierto?, en formar su casa, en vivir en el campo con toda esta ilusión, se dan cuenta que lamentablemente no tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a agua potable, no son candidatos para que el camión que saca la basura, ¿cierto?, ingrese hacia sus parcelas y puedan ellos sacar su residuo sólido domiciliario, y que ha sido un problema que va increciendo, ha sido un problema que lamentablemente un poco se ha desbordado dentro de nuestro distrito, y ahí es donde hace mucha falta la presencia de las autoridades, sea
gestionando cosas con servicios como son CGE, con el municipio, con Aguas Andinas o la otra empresa de agua que existe, ¿cierto? Sin embargo, lamentablemente no es tanta la presencia que podemos ver de los parlamentarios y las parlamentarias. Esto es una crítica como vecina, pero también como concejala. La presencia es bastante escasa. Yo sé que el distrito es grande, pero la Mm. verdad es que uno se queda con esa sensación un poquito de, bueno, me gustaría que estuvieran apoyándonos un poquito más en las problemáticas que tienen que ver casi con el derecho humano, que tiene que ver con agua, tiene que ver con electricidad, tiene que Mm. ver con cuestiones súper básicas. Mm. Entonces ahí, Ignacio, me gustaría preguntarte, ¿cómo te gustaría estar eventualmente tú electo siendo diputado más presente en este distrito y por supuesto gestionando este tipo de problemáticas? Qué buena pregunta y reflexión, Paula, porque efectivamente, precisamente yo vengo de trabajar los temas relacionados con participación ciudadana, ¿no? Nosotros en este país tenemos un déficit gigante de mecanismos institucionales para que las personas realmente influyan en la toma de decisiones de las cuestiones que les afectan en su propia vida, ¿no? Y eso es cosa de ver los trazados de la autopista que cruzan el Distrito 14 para ver cómo no han sido necesariamente considerada la voz de los ciudadanos, de las personas que viven ahí. Lo que tú decías respecto a la cantidad de gente que, claro, que busca terreno para comprar o para desarrollar un proyecto con un comité de vivienda y no encuentra en el anillo urbano más céntrico de la ciudad de Santiago, eh, entonces empieza a buscar un poco más en las afueras, ¿no? Y llega a Buin, a Linderos, llega a Talagante, llega a Melipilla, llega a Nos, ¿no? Y se desarrollan proyectos urbanos, pero que muchas veces no tienen acceso ni a fuentes de trabajo, ni conectividad, ni a colegio, ni a servicios de salud, etcétera. Y eso tiene que ver con la planificación urbana, pero también tiene que ver con cómo se incorpora la voz de las personas, ¿no? A mí una de las cosas que realmente me gustaría promover, más allá de yo estar presente en el territorio, que creo que es algo que por cierto que hay que hacer, estar con las vecinas, con los vecinos, escuchando y representando. Los parlamentarios cumplen una doble función, ¿no? Son los diputados, las diputadas, son legisladores, pero también son representantes distritales, ¿no? O sea, son voz de las necesidades de ese distrito y de ese territorio en particular. Y ahí a mí me gustaría tener una cercanía muy grande con las organizaciones sociales, con los dirigentes sociales y con la ciudadanía. Pero además también me gustaría promover cuestiones que, y a propósito del proceso constituyente que tú mencionabas, eh, con todas las legítimas críticas que hubo al proceso y a la propuesta final, y digamos, y que el pueblo de Chile muy legítimamente decidió no aceptar. Em, pero ahí hubo una experiencia de participación ciudadana muy valiosa, ¿no? Tanto en el primer proceso como en el segundo. Las organizaciones llevaron su propuesta, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron espacio para poder hacer sus planteamientos, las organizaciones del mundo animal, las sociedades del mundo de la cultura, las organizaciones del mundo, qué sé yo, de la academia, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de consumidores, todo el mundo pudo hacer planteamiento y ese ejercicio de legislar, porque ahí lo que hicimos fue legislar un texto constitucional, pero generar normas, digamos. Pero ese ejercicio de generar normas, escuchando realmente a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, es una deuda muy importante que tenemos como país. Muchas veces la gente que está muy desafectada de la política dice, no, o sea, es que a mí no me interesa participar, a mí me interesa que me solucionen los problemas. El tema es que los problemas se solucionan mejor cuando la gente participa, ¿no? Cuando tú desarrollas equipamiento para una plaza, escuchando a los vecinos y sabiendo que en ese barrio hay predominantemente personas mayores y lo que se necesita entonces es sombra, son espacios para sentarse y para que la gente vaya a tomar el fresco en la tarde, eh,
tienes mucha más posibilidad de acertar que cuando no escuchas y dices, ah, no, aquí vamos a poner asientos para, o sea, vamos a poner cuestiones para hacer gimnasio y vamos a poner, no sé, equipamiento para niños. Y resulta que después la gente de su entorno te dice, oiga, pucha, están súper bonitos, pero aquí la verdad es que hay muy pocos niños, ¿no? Y la verdad es que no hay adultos, gente que vaya a hacer uso de esas estructuras de gimnasio, ¿no? Nosotros lo que necesitamos son otro tipo de equipamiento. Bueno, eso es la participación ciudadana, pues eso es escuchar. Ok. Oye, Ignacio, ¿te puedo llevar a un terreno un poquito más polémico? ¿Te parece? Claro, vamos a las polémicas. Eso. Y de tema nacional también. Hemos hablado mucho y que tiene que ver con seguridad, uno de los temas primordiales que nos trataba de decir que son un tema muy relevante, ¿cierto? En el distrito como también en el país. Eh, Se ha hablado mucho sobre el levantamiento del secreto bancario. Y Mm. acá me pongo un poquitito polémica yo, porque tenemos al sector de derecha diciéndole a la gente que esto se trata de investigar sus cuentas RUT, que esto se trata de saber qué compraron en el supermercado, a qué peluquería fueron, etcétera, cuando la verdad es que ese tipo de discursos solamente terminan por caricaturizar una necesidad para el país en tanto al Mm. combate del narcotráfico. Nos han intentado decir que los narcotraficantes no usan cuentas bancarias cuando pudimos comprobar que efectivamente así es. La mentira se cae por sí sola. Entonces, cuéntame, Ignacio, ¿qué opinas tú sobre el levantamiento del secreto bancario y si crees que en realidad esto aporta o no al combate del narcotráfico? Es fundamental, es realmente fundamental porque las organizaciones criminales, sobre todo estas organizaciones transnacionales que estamos viendo, el Tren de Aragua, organizaciones eh, que traspasan fronteras de países, son empresas económicas, ¿no? En que los productos, los servicios que venden son delitos, son crímenes, pero tienen la estructura de una empresa, o sea, tienen un grupo centralizado que define tipos de actividad económica, mandan gente para que inicie esa actividad económica, para que inicie las extorsiones, para que inicie los secuestros, para que inicie o reclute a niños, jóvenes, para hacer portonazo o para hacer turbazo, recluta gente para que se tome el espacio público e instalen los toldos azules y cobren por esos terrenos. O sea, son empresas económicas. Y cuando una empresa recauda esos recursos, tiene que limpiar esos recursos. Eso es lo que se llama lavar el dinero, ¿no? Esa expresión de lavar el dinero viene antiguamente en el narcotráfico, o sea, de la actividad criminal por ahí por los años 40 en Estados Unidos, porque había un caso emblemático en Al Capone que lavaban, o sea, que el dinero lo pasaban por una lavandería y así lo blanqueaban, ¿no? Por de ahí viene la idea de lavar el dinero, ¿no? Pero hay que limpiar ese dinero, hay que meterlo al mercado, porque los narcotraficantes no van a tener, no sé, $100.000 debajo de un colchón, ¿no? Necesitan meter esa plata. Y para meter esa plata necesitan limpiarla, blanquearla. Y normalmente lo hacen a través de los bancos, ¿no? Lo hacen a través de invertir. Entonces ponen, no sé, po, una barbería que en verdad no tiene ninguna actividad y dicen que la barbería vendió servicios por 5 millones de pesos al mes, lo declaran y esa plata entonces la meten al sistema. Y esa plata entra a la banca, ¿no? O sea, entra también en la criptomoneda, también fluye en fajos de billetes escondidos debajo de un camión, pero también entra a la banca, ¿no? Entonces, ocupar este argumento de que el levantamiento del secreto bancario va a exponer nuestras vidas privadas, nuestros consumos privados, es tal como tú decías, una caricatura para oponerse a algo que es fundamental. O sea, si no sabemos dónde están esos grandes movimientos de capitales ilícitos que entran al sistema financiero, que entran a la banca, difícilmente vamos a poder desarticular y llegar a los que están en la cabeza, ¿no? Entonces agarramos al pescado chico, al soldado, al que hizo el turbazo, al cabro de 14 años que lo pillaron, no sé, robando un auto, pero ese cabro está bajo un mando y eso tiene una estructura y tiene gente que tiene flujo económico, tiene abogados, tiene contadores, y para eso es esencial el levantamiento de secreto bancario. Qué bueno que lo dices con esa fuerza, Ignacio. Bueno, en nuestro distrito es evidente que el narcotráfico existe.
Es evidente que nosotros como vecinos podemos ver no solamente el consumo de drogas, sino que lamentablemente también la venta de drogas, y pareciera ser que acá el problema fundamental, la columna vertebral de este problema, hay algunos que lo quieren esconder y lamentablemente todavía no sabemos ni tenemos una explicación de por qué. ¿Cuál es la Mm. negativa de abrir las cuentas bancarias? No mi cuenta bancaria probablemente, no la cuenta bancaria de mi vecina. No, y que vengan a revisar las cuentas, o sea, si quieren revisar, Y bueno, porque ahí, van a ahí, ahí está, ahí está. alto, harto consumo de café. Van a encontrar No, claro, otros compran el líder, no sé. ¿Qué más esta semana? Oye, no, y yo quería cientos de decirte algo pan. a propósito del narcotráfico en el distrito. Una de las maneras en donde se expresa el problema del narcotráfico en el distrito es en la compra de terreno. ¿No? Nosotros eso lo estamos viendo en muchos sectores, en muchas comunas. O sea, todos sabemos que esa parcela de por allá es de narcos, ¿no? Vemos pasar las camionetas, vemos pasar los autos de lujo, escuchamos las fiestas, de repente escuchamos unos balazos, ¿no? La toma de terreno también es una práctica que está muy asociada al crimen organizado y al narcotráfico. Tomarse terreno, lo que tú decías, hacer loteos brujos y vender derecho de uso a las personas que llegan ahí, pucha, pagan, se entusiasman con la posibilidad de tener un terreno, construyen, pero esos terrenos no son de ellos, ¿no? Muchas veces son terrenos que están siendo utilizados además de manera maliciosa, son terrenos públicos o terrenos privados que están tomados por el crimen organizado y que los arriendan o los venden a personas que ahí, pucha, a veces porque no tienen otra oportunidad o de ingenua o sabiendo y asumiendo los riesgos, están dispuestos igual a irse. Entonces, nosotros tenemos una expresión y los narcos están comprando terrenos precisamente en los espacios que son cercanos a las comunas, o sea, cercanos al centro de las ciudades, pero que te dan el acceso y a la vez te dan la privacidad, ¿no? Te dan la posibilidad de tener una parcela, te compráis 3, 4 hectáreas, te construís al centro, tenéis un montón de terreno, tenéis perros, tenéis gente, que hay súper protegido y súper blindado para las actividades criminales, ¿no? Y esa es una cuestión que hay que empezar también a investigar. Sí, qué bueno y qué bien lo aterrizaste con el problema también distrital, que es precisamente uno de los grandes, que es el loteo irregular. Hoy, Ignacio, sabemos que has hecho un gran esfuerzo por estar en este estreno de programa, sabemos que tu agenda está súper, súper apretada, así que quisiera, por supuesto, concederte unos 2 a 3 minutos para que pudieras dirigirte también a las personas que nos están viendo y que nos van a ver, porque este programa se sigue reproduciendo, así que te dejo el micrófono completamente. Muchas gracias. Oye, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de conversar contigo. Em, Y decirle a la melipillana y melipillanos que nos vamos a ver. Voy a estar, bueno, estoy reuniéndome con organizaciones, estoy eh, recorriendo este distrito hermoso, maravilloso, el distrito 14, realmente es un distrito precioso, enorme, gigante. Realmente estoy en una reunión en una punta, en San Bernardo, y tengo que ir a, no sé, el monte y agarrar unos tacos pasando por Calera eh, es un distrito realmente grande, pero que tiene una riqueza gigante. Yo creo que es un distrito que tiene un potencial todavía muy subexplotado, ¿no? Una cultura muy rica, una cultura campesina mezclado con una cultura urbana. Tiene una capacidad de trabajo, tiene una belleza, tiene en muchos sectores agua, ¿no? Aunque parezca que no hay, pero hay agua, ¿no? En ese territorio, tiene conectividad, pero necesita oportunidades y necesita desarrollo. Yo espero eh, poder ofrecer una posibilidad de representar esas necesidades, así que nos vamos a estar viendo y conversando largo rato. Súper. Oye, Ignacio, lo último. Danos tus redes sociales, cómo te pueden ubicar las personas y por supuesto saber si te pueden escribir para invitarte quizás a Sí, por conversar a sus supuesto. organizaciones, a sus barrios, ¿cierto? A los colegios incluso, y creo que es muy importante que los jóvenes se enteren
desde ya de tus propuestas, así que cuéntanos cómo te ubicamos. Súper. Mis redes sociales, Ignacio Achurra en Instagram, en Facebook. Eh, yo creo que esos son los mejores canales para comunicarnos. Pero tienes una sola cuenta, ¿no hay cuenta fake tuya? ¿O no sabes? Había una fake, pero parece que la denunciamos y se fue. Ah, Ojalá que ya. no hagan otra. Ah, ya. Entonces las redes eres tú, real, oficial. Soy yo. Y respondo yo, así que Ay, genial. Oye, Ignacio, muchísimas gracias por estar en Altavoz y esperamos, por supuesto, tenerte nuevamente ya pronto porque van a empezar, ¿cierto?, las campañas, las elecciones y nosotros vamos a seguir en vivo y, por supuesto, hablando lo que a las personas les interesa. Muchísimas gracias. Un súper. abrazo muy, muy apretado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo. Chao, chao. No sé. Bueno, nuestra primera conversación con un gran invitado, Ignacio Achurra, quien es, por supuesto, precandidato a diputado por el Distrito 14. Si usted no sabe cuál es el Distrito 14, se me pegó ahí la lengua, perdón, es la provincia de Melipilla, Talagante y del Maipo. Son 14 comunas que albergan entre las tres provincias, desde San Bernardo hasta Alhué, así que si usted vive en alguna de esas comunas, no tenga ninguna duda de poder contactar a Ignacio para tener una buena conversación y saber también cuáles son sus propuestas para nuestro territorio. Y además de agradecerles, por supuesto, estar conectados, quería retomar uno de los temas muy importantes que hablamos con Ignacio, que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario. Y es que acá, ¿qué ha sucedido? Se ha dicho por un sector político, ¿cierto?, que se niega al levantamiento del secreto bancario, que a una le cuesta la verdad entender por qué es que está sucediendo esto, por qué alguien habría de negarse a la investigación de aquellos flujos de dinero que pudiesen parecer sospechosos, ¿verdad? Y han tratado de convencer a la ciudadanía, a los vecinos y las vecinas, que esto tiene que ver con entrar a sus cuentas RUT, entrar a sus cuentas Vista, entrar a sus cuentas corrientes, para saber qué es lo que consumen o lo que dejan de consumir, en qué cantidad, si es que van más a un supermercado o al negocio de la esquina, si cuántas veces al mes va a la peluquería. Y la verdad es que eso ha mermado mucho el debate de fondo, porque lo distrae. El debate real y el debate de fondo con respecto al levantamiento del secreto bancario es perseguir la ruta del dinero. ¿Y cómo vamos a perseguir la ruta del dinero si no se tiene acceso a la apertura de estas cuentas bancarias? ¿Qué se ha dicho? Se ha dicho que, por ejemplo, el narcotráfico, el lavado de dinero no pasa por los bancos, pero pudimos ser testigos de cómo miles de dólares se pasaron por los bancos y los pasó nada más y nada menos que el Tren de Aragua, narcotraficantes conocidos, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, en realidad, ¿de qué están en contra? ¿Están en contra de que se abran las cuentas bancarias de los narcotraficantes o están en contra de que se abran las cuentas bancarias, sus cuentas bancarias, para que podamos saber cómo es el flujo de dinero de sus cuentas bancarias? ¿Y esto qué sucede con esto? Que no permite avanzar en la seguridad del país, no permite avanzar hacia la protección del narcotráfico en el país, que por supuesto todos y todas lo estamos viviendo en nuestros barrios, en nuestras comunas. Por supuesto que también me imagino que muchos de nosotros y nosotras conocemos a alguien que lamentablemente hoy es un trabajador y una trabajadora del narcotráfico porque fueron quienes les ofrecieron una oportunidad laboral. Y aquí hay otra patita del problema, además, y es que, por supuesto, el narcotráfico ha podido llegar
a aquello que el Estado no ha podido sustentar, como por ejemplo puestos de trabajo, como por ejemplo alimentación, acceso a educación, entre otras tantas cosas que por supuesto son ultra necesarias en el diario vivir y que para las familias por supuesto son esenciales. Entonces, cuando hablamos del levantamiento del secreto bancario, por supuesto que es un problema que tiene muchas aristas, que tiene muchas ramas, sin embargo, no podemos estar esperando, ¿cierto?, que cada una de esas ramas y de esas aristas estén solucionadas para que la última medida sea el levantamiento del secreto bancario. Acá tiene que haber investigación, se tiene que perseguir la ruta del dinero. Acá tenemos que saber cómo es que se está financiando todo el crimen organizado. Y es un paraguas muy grande. No solamente estamos hablando de narcotráfico, sino que también estamos hablando de crimen organizado, con todo lo que ello implica. Así que yo hago un llamado a interiorizarse un poquito más con respecto a lo que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario, porque este debate se ha tomado, ¿cierto?, gran parte de la parrilla cuando hablamos de seguridad. Y también los invito a tomar una posición. Creo que todos y todas queremos ver a nuestro país mejor, queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz, y creo que no podemos estar desechando medidas tan fundamentales como lo es el levantamiento del secreto bancario. Le voy a pedir a quien está en producción, por favor, que si tenemos algunos comentarios nos pueda ir mostrando. A ver si es que tenemos algunas ideas que quieran expresarse. En nuestro primer programa, que por supuesto pueden difundir libremente, este programa se va a hacer todos los jueves desde las 7 de la tarde, desde las 8 de la tarde, perdón, hasta las 9 de la tarde. Por supuesto, aquí me pueden escribir libremente en los comentarios, los podemos leer, podemos hacer reflexión. Si quisieran proponer algún invitado, invitada, feliz. Mis redes sociales son Paola Palacios en Instagram y en Facebook. No tengo cuentas fake, así que, y contesto yo misma. Así que podemos conversar, charlar incluso si quieren, y si quieren proponer también temas, si quieren proponer invitados, invitadas para este programa, feliz, los aceptamos y las aceptamos. Así que denle nomás con todo, con toda confianza. Hay otro temita que quisiera poner en la pizarra, ¿cierto? Y tiene que ver con la falta de seguridad. Tiene que ver con varias cosas. Lo primero con la falta de seguridad vial que hemos visto en nuestras carreteras, ¿cierto? La que vemos en Camino al Paraíso, lo que podemos ver en Camino al Boyenar, lo que podemos ver en los caminos hacia Mayarauco, donde existe falta de marcación, falta de señalética, y si bien, al menos en nuestra comuna, la administración municipal ha tomado la decisión de instalar señalética a pesar de que no sea de su competencia y de marcar, la verdad es que uno echa de menos la posibilidad de que esto no tenga que ser algo que pidamos los vecinos y las vecinas, sino que sea una preocupación constante. Ahí es donde vivimos también, por supuesto, un poquito el abandono que hemos tenido de parte, no voy a hablar del gobierno, sino que del Estado. Yo creo que este es un problema que se viene arrastrando hace bastantes años. Lo mismo, hoy iba fui hacia Popeta a una reunión con vecinos y vecinas con respecto al tema de las contribuciones, que es bastante largo, muy interesante, que podemos, por supuesto, tratar en otro programa. Y cuando uno va hacia el sur de la comuna, se da cuenta efectivamente de la falta de señalética, de la demarcación y de lo peligroso que es no solamente manejar, sino que uno se imagina a las personas que
están transitando los peatones a pie o aquellos que están en bicicleta, que es casi imposible. Los caminos en mal estado, aquellas zonas que tienen camino, porque hay muchas zonas que no tienen camino, sino que tienen una caletera que la verdad es que no mantiene nadie, casi que se mantienen ahí porque sí. Y por supuesto también hay falta de mantención de los árboles, que la poca señalética que tenemos, la poca señalética que existe, la verdad es que no se ve por el crecimiento de los árboles. Y ahí, por supuesto, hacer un llamado a Vialidad, hacer un llamado al Ministerio de Obras Públicas a que nos ayuden en Melipilla y que por favor mantengan las vías, mantengan los caminos. Necesitamos la señalética, necesitamos la demarcación, necesitamos estar más seguros. A mi parecer, me parece que es lo mínimo del trabajo, ¿no? Es lo mínimo poder tener buena señalética, es lo mismo tener bien demarcado para poder evitar accidentes. Hemos visto últimamente todos los accidentes que hemos tenido, sobre todo en la zona norte, en Boyenar, donde lamentablemente hemos tenido personas fallecidas debido a esta desprolijidad, a esta despreocupación. Y creo que acá interpreto mucho a las personas de los sectores, sobre todo que andan en bicicleta y que andan a pie, donde ya se sale casi con miedo de la casa, sin saber con certeza que por el solo hecho de vivir allá, saber si es que vamos a volver o no. O quizás nos toca lamentablemente la situación de vernos enfrentados a un accidente como tantos otros que se han visto afectados. Así que aquí un llamado muy importante a las autoridades de vialidad, a las autoridades del MOP, a que puedan por favor hacer un esfuerzo y que puedan venir a nuestra comuna y a darnos más seguridad, a darnos más tranquilidad. La seguridad vial también es parte de la seguridad de nuestra comuna. Bien, finalizando ya este primer programa, este primer estreno, quiero darles las gracias a todos por estar. Por supuesto, esto va a quedar arriba en el canal a tu servicio, que pueden mirar cuando deseen. Muchas gracias por acompañarnos, por vernos. Pueden replicarlo, por supuesto, y pueden, por supuesto, ser muy bienvenidos a conectarse el próximo jueves a las 8 de la tarde y hasta un cuarto para las 9 de las 9, si nos extendemos un poquito más en la conversación, para que podamos pasar un buen rato juntos y podamos hablar sobre actualidad política, por supuesto, y también un poquito sobre la vida misma, no solo de nuestra comuna, sino que de nuestro país. Un abrazo muy grande a todos y todas. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Gracias por tu sintonía. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube @atuserviciocl. Nos vemos en el próximo capítulo.